Hola, amados, buenas tardes. Los saludamos eh, desde la Iglesia Promesa de Vida en Cristo Jesús para las Naciones. Los saludamos con ósculo santo en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu que nos ministra. Te bendecimos, Dios del cielo. Nos ponemos de acuerdo para ser adiestrados en ti, enseñados, impartidos por ti. Aquí está tu iglesia, tu amada, la niña de tus ojos, esa novia hermosa, vestida de lino fino, que se presenta para aprender, para escudriñar, para hablar de ti con denuedo. Aquí estamos, Señor, para que nos enseñes, para que nos ministres y para que podamos avanzar en el conocimiento de ese Dios de nuestra permanencia. Te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús en unidad y nos declaramos totalmente ineptos en el conocimiento tuyo, Señor. Totalmente despojados de toda orgullo, vanagloria y conocimiento que tal vez nos lleva a la vanagloria, Señor. Aquí estamos, ávidos de ti, entendidos de ti, pobres, declarados así para manifestar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, gracias en el nombre del poderoso, del grande. Bueno, amados, hoy quiero que me ayuden en esta tarea algo difícil y muy extractada de toda la palabra de Dios que nos confronta. A mí me ha confrontado. Quiero leerles este pasaje para empezar y para que lo podamos discernir con la gracia del Señor en nuestra vida. Está en Mateo 12, versículo 22. Luego le llevaron a Jesús a un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. Jesús sanó al hombre para que pudiera hablar y ver. La multitud quedó llena de asombro y preguntaba: ¿será posible que este Jesús sea el hijo de David, el Mesías? Pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron: con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. ¿Quién dijo esto? Los fariseos. Los fariseos eran gente entendida, sabia, culta, que enseñaban en las sinagogas, que eran sacerdotes, que eran personas de prestigio, que tenían un recorrido por la palabra de Dios, entendido en los tiempos, en las sazones y entendido en el advenimiento de ese Mesías. Ellos sabían y esperaban aquel Jesús, aquel Jesucristo, aquel que hoy decían expulsa los demonios y recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Tremenda declaración. Y aquí por demás el Señor le dice en el versículo 33, por eso les digo que cualquier pecado puede ser perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios, que jamás será perdonado. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo jamás será perdonado,
ya sea en este mundo o en el mundo venidero. Sí, amados, hoy mi tema es sobre la blasfemia sobre el Espíritu Santo, en contra del Espíritu Santo. Y para esto quiero que miremos unos pasajes en Génesis 1 y subsiguientes, porque realmente es allí donde quiero comenzar y es allí donde queremos entender lo que Dios quiere hablarnos. Y dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad, y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Y esto fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra y las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Entonces dijo Dios, que el agua debajo del cielo se junte en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mares. Después dijo Dios, que la tierra brote vegetación, toda clase de plantas, toda semilla y árbol, que dé frutos con semillas, y estas semillas produzcan a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación y toda clase de plantas con semillas y árboles que dan fruto con semilla. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma carne, y Dios vio que todo esto era bueno. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu de Dios era el que estaba haciendo realidad la palabra que Dios decía. El Espíritu de Dios se manifestó en poder, se manifestó con su gracia, con la obediencia de la palabra de Dios en la tierra. ¿Qué es el Espíritu? El Espíritu es la rúa de Dios, es el ruá. Nosotros pudiéramos ver en estos pasajes realmente que el aliento y el rúa de Dios no es una fuerza pasiva, no es una fuerza que se queda quieta, sino que es la presencia ejecutora de la voluntad de Adonai. Es esa presencia, es esa palabra que se manifiesta sobre las aguas, sobre los aires, sobre el viento, sobre la tierra, sobre la expansión, y se manifiesta con poder creador. Ese espíritu es lo que materializa la boca de lo que Dios pronuncia. Es lo que Dios dice y Él ejecuta. Es la palabra inspirada. Esa palabra que Él decía se hacía realidad por medio de su espíritu. Y es que, hermanos, Dios es espíritu. Y si nosotros lo vemos como
dos entidades allí, entramos en controversia. Nunca entenderemos eso. Solo tenemos hoy, en esta tarde, que aprender que Él es uno solo. El Espíritu Santo de Dios es Padre. Y ya veremos qué más. Pero realmente es ese autor intelectual de las Escrituras que hoy se presenta como Santo Espíritu, que se presentó en Génesis, que se presentó en Números, en Éxodo, que tuvo el poder de levantar el mar rojo, que guió a su pueblo, que estaba en Moisés, que estaba en Abraham, que estaba en David, que se manifestó en Jefte, que se manifestó en Gedeón, que siempre tuvo por obra el guardar a su pueblo, el llevarlo, el sacarlo, el mostrarle su poder. Entonces, no podemos exonerarlo, no podemos sacarlo. Y hoy ese es el gran reto, que aprendamos a verlo a Él como un Dios triuno. ¿Qué pasa con esa palabra tri? Que nos disgrega, que nos desune, que nos dice que son tres personas. Y esto es un error. Yo quiero que hoy entendamos que es el mismo Espíritu, el Espíritu Santo de poder que salía desde la boca y el aliento de Dios, el soplo de Dios sobre la humanidad, sobre la creación. Es por eso que vamos a pasearnos un poquito más por las Escrituras y miremos aquí en Levítico 24 un pasaje un tanto parecido a lo que pasó allí en Mateo 12. Cierto día, un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a ese hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fue clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor les dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y diles a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo y después permite que toda la comunidad lo mate a piedra. Dile al pueblo de Israel que lo maldiga. Dile al pueblo de Israel: los que maldigan a su Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfeme el nombre del Señor será ejecutado. Aquí el Señor se los recuerda, le recuerda a los fariseos. Ya les he dicho, los fariseos eran gente docta, eran gente que estudiaba, era gente que se ufanaba de su poder, de la calidad de su enseñanza, de su posición y también de su orgullo, de su altivez, de su arrogancia. Se distinguían por ser personas de autoridad y se distinguían por ser personas que deliberaban el rumbo de Israel. Pero aquí el Señor los confronta y les dice: ustedes mismos se han juzgado, ustedes mismos han llamado a aquel sobre el que reposaba el Espíritu de Dios en ese momento, y era el Señor Jesucristo. Lo blasfeman y le dicen que está haciendo esos milagros, esos prodigios,
ese poder que salía de él para hacer milagros, en ese momento estaba siendo confrontado y diciéndole ni más ni menos que estaba haciendo todo esto por el príncipe de los demonios. Los llamaron demonio, los sumaron a una verdad infame, infame. Los llamaron hijo de Belcebú. Vamos a ir más adelante, teniendo en cuenta estos pasajes, no los vamos a olvidar y vamos a tenerlos allí. En Juan 4:24, el Señor habla justamente, 4:24, aquí dice, le voy a leer desde el 23, pero se acercó el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y lo harán en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa misma manera, pues Dios es espíritu y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en el espíritu y en verdad. Entonces, si Dios es espíritu, nosotros nos comunicamos a través de nuestro espíritu. Nosotros tenemos un espíritu que habla con el espíritu de Dios y sobre el cual Él ha soplado su ruá, su aliento, su viento. Amén. Entonces fíjense que ese espíritu de Adonai, ese espíritu del Señor, creaba, hacía milagros, se movía entre su pueblo y lo sigue haciendo el día de hoy. Cuando seguimos adelante en el libro de Isaías, hay dos pasajes que quiero mostrarle sobre el Espíritu de Dios también, pero de otra manera. Lo profetiza Isaías en el capítulo 61, desde el 1. El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos sean liberados y que los prisioneros sean puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que han llegado el tiempo del favor del Señor. Junto con él, el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Bueno, ahí sigue el pasaje, es un tanto larguito, ustedes lo pueden leer, pero yo me quiero referir a este inicio como dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí. Está profetizando Isaías de aquel Mesías que iba a venir, que estaba anunciado y profetizado, no solamente por Isaías, también lo profetizó Jeremías, también lo profetizó Ezequiel, lo profetizó Elías, Eliseo. Nosotros vemos a través de la palabra las profecías del Señor Jesucristo y vemos sencillamente que Él vino a cumplirlas, el Señor Jesucristo. Y aquí lo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese Espíritu era el que movía al Señor Jesucristo a hacer milagros. Estaba posado sobre Él, estaba en Él, caminaba con Él, alimentaba a su pueblo con Él. Él hablaba en el nombre poderoso del Espíritu Santo. Ese Espíritu que hoy
nos enseña y nos adiestra como iglesia. Entonces, ese gran yo soy, ese gran uno soy, uno es. No son tres personas, es el mismo Espíritu de Dios ministrando desde Génesis, lo repito, hasta el último libro de la Biblia. Para Pablo, allí en Corintios 3:16, quiero que lo busquemos. Pablo escribió ese libro con la pluma del Espíritu. Hechos, Romanos, Corintios. Vemos cómo el Espíritu de Dios se movía a través de la palabra de Dios que hoy podemos ver y que hoy podemos degustar. Primera de Corintios 3:16 dice así. Pero si la obra se consume, el constructor sufriría gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando el muro. ¿No se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son su templo. Qué hermoso, qué hermosa declaración de Pablo. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. En nosotros habita Él. Antes en el desierto estaba en el tabernáculo. Y allí entraban a la presencia del Señor. Estaba alrededor de ellos. Estaba en la mitad de ellos. Y ellos entraban, el sumo sacerdote entraba a consultarle y Él se movía. Él le hablaba, Él le declaraba. Pero tenían que entrar en santidad. En ese tabernáculo se deliberaba, se sacaban conclusiones, conducción para su pueblo. Entonces, allí lo vemos entre su pueblo, ministrándolos, animándolos, aconsejándolos en la presencia. El tabernáculo era la presencia de Dios y allí entraban a encontrarse con Él. El lugar de encuentro era el tabernáculo, ese que construyó Moisés y todos los orfebres, los carpinteros, los grandes hombres que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios para realizar la obra que había visto Moisés. Y allí nos está diciendo Pablo, somos ahora su templo, su tabernáculo. Nos está diciendo Pablo que allí estaba con ellos, el mismo Espíritu de Dios. Para Pedro, hay un pasaje importante en el relato de Hechos, cuando sencillamente se presentan, estaban todos reunidos en el aposento alto y dice la palabra que todos llevaban la ofrenda, vendían sus casas, unos y otros la vendían y llevaban todo el producto de la venta para la iglesia, para donde ellos se estaban reuniendo, para que hubiera abundancia en su templo. Pero resulta que hay una pareja llamada Ananías y Zafira que vendieron su propiedad. Aquí la voy a leer. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta.
con el consentimiento de su esposa y se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llene tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya, y después de venderla, el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer esto aquí? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Entonces fíjense que ellos lo hacían voluntariamente. Los hermanos llevaban, vendían el sustento. Con esfuerzo, yo sí lo creo, pero lo llevaban todo. Y lo hacían voluntariamente, no era una obligación. Pero resulta que tal vez habían oído por ahí que un tal Bernabé era bondadoso, era un hombre que llevaba ofrendas, vendía con liberalidad y con gran bondad y llevaba. Ellos quisieron parecerse, pienso yo, a lo que Bernabé tenía en su corazón. Pero resulta que se pusieron de acuerdo con su esposa, vendieron la propiedad y llevaron una parte. No está mal, no estaba mal para ellos. Y hoy si tú lees eso igual va a pasar. No hay por qué nosotros llevar todo. Yo puedo hacer un pacto con el Señor y decir, yo voy a llevar una parte, el 10%, y nadie le iba a decir nada. Pero es que ellos se pusieron de acuerdo para mentirle a la congregación. Pero no fue a la congregación, le dice Pedro, mentiste al Espíritu Santo de Dios y te quedaste con una parte del dinero. Y más tarde llega su esposa Zafira. ¿Y qué pasa con Ananías? Pues que muere. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos lo levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella, ese fue el precio. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera a la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Y al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Fíjense en un pasaje tan contundente. Mintieron al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios no puede ser burlado. No puede ser burlado. Yo no puedo mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué expectación? Expectación de juicio y de muerte me espera. Así sucedió con Ananías y Zafira. La Biblia es escueta. La Biblia nos habla con la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y la palabra de Dios tiene impresa su espíritu, su aliento. Nosotros no leemos la palabra de Dios como un libro de poesía o como un libro de historia, de geografía, como un libro más bueno o malo. Yo leo la palabra de Dios con actividad permanente del Espíritu Santo en mi corazón, en mi ser, en mi espíritu, en mi alma y aún en mi cuerpo. Ese es el gran poder del Espíritu Santo que está entre las Escrituras
está allí, tiene una interacción conmigo. Así que yo no leo permanentemente más que verdad de Dios. Es la verdad. Es que yo la debo creer, yo la debo asimilar, la debo entender y algo muy importante, la debo obedecer. Porque yo no puedo mentirle al Espíritu Santo. Yo no puedo camuflar lo que yo soy. Yo soy lo que soy. Y allí, en el primer pasaje que hoy nos ocupa, que está en Mateo 12, la blasfemia contra el Espíritu, esa blasfemia que hacen los grandes, los eruditos, los fariseos de esa época, es que realmente viene de la palabra macán, del hebreo. Blasfemar contra el Espíritu tiene pena capital. ¿Y qué significa? Perforar, calumniar, maldecir, difamar, traspasar, insultar. El Shem, ¿qué insultan? El Shem, que es el nombre, la autoridad, el carácter de Dios. El Shem es insultado, el carácter de Dios. Pero lo más importante es que estaban ante la persona de Jesús, que estaba haciendo milagros, que había venido con el espíritu de Adonai a sanar, a levantar, a abrir la puerta de las cárceles, a predicar el año de la buena voluntad, a ese Jesús, ese Mesías que esperaban, ese Rey de Reyes estaba entre ellos. ¿Y qué hicieron? Burlarse y blasfemarlo, calumniarlo, maldecirlo, difamarlo, difamar el nombre de Dios. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. Y esas palabras estaban sobre el Dios que iba a ser crucificado, sobre el Jesús que en ese momento era hombre. Por eso le dice, toda transgresión contra el Hijo del Hombre será perdonada, porque él no había entrado a hacer esa parte tan importante de la redención de los humanos. Él no había sido aún crucificado y mucho menos había subido a su posición que había sido despojada cuando viene a esta tierra. Por eso se le perdonaba, porque era el Hijo del Hombre, era un sencillo carpintero. Pero cuando ya esa blasfemia es contra el Espíritu Santo de Dios, no es perdonada, mis hermanos, no es perdonada. Entonces, esos hombres que manejaban la Mishnah del Señor, era esas leyes divinas que decía conocer, predicar, y que querían cumplir a cabalidad como fariseos. Pero ¿qué pasa? Ante esa evidencia tan clara de los milagros del Señor, ¿qué hace esa erudición y ese poder, esa posición que mantenían los fariseos en el pueblo? Hacen un rechazo total. ¿Por qué lo hacen? Porque en ellos había orgullo, en ellos había altivez, en ellos había posición, en ellos había poder sobre el pueblo, la cual no querían soltar, la cual no querían otorgarle a Jesucristo. Entonces se empecinaban en seguir allí, en su posición, y para él no les convenía. Por eso lo llaman Belcebú mismo. Entonces, esa es la gran blasfemia contra el Espíritu. Aquel muchacho en el Antiguo Testamento hace lo mismo, blasfema en contra del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que es el mismo en Adonai, que es el mismo en Jesús,
y que es el mismo que se mueve en Hechos y que es el mismo que se mueve hoy en ti. Ese Espíritu Santo de Dios es Dios uno, es el Dios triuno, es la manifestación del poder, de la presencia, del cuidado, de la administración de Dios, del soplo divino sobre la humanidad, sobre aquellos que permanecen, sobre aquellos que Él escoge, sobre aquellos que Él le habla. Allí hay un pasaje que no quiero que se me pase, perdónenme, lo busco corriendito, está en, aquí lo tengo, en Números 11. En Números 11 hay un pasaje que a mi juicio nos aclara mucho. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúne a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas, como los ancianos del pueblo, y a sus oficiales, y tráelos a la tienda de reunión, que permanezcan allí contigo. Tráelos al tabernáculo, a la tienda de reunión. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Entonces fíjese que de la carga que tenía Moisés, el Señor se había encargado. Tráeme a 70 hombres que quiero impartirles del Espíritu que yo te he dado a ti. Quiero que tú pongas sobre ellos la mano e impartas lo que yo te he dado a ti. Entonces Moisés era un portador de la presencia. Pero había que una sola condición. Que permanezcan contigo. Dice en el versículo 16 de Números 11, 16. Entonces trae a los oficiales y tráelos a la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. O sea, el Espíritu de Dios iba a ser impartido, pero ahí había una condición: permanecer. Nosotros somos ese templo y debemos permanecer con el Espíritu, en el Espíritu, y obedeciendo sus mandamientos, deleitándonos en su verdad, dándole esa preeminencia de la presencia. Es que es tremenda esa enseñanza. Es que el Señor quiera posar en nosotros. Es que ese poder manifiesto de Génesis, del libro de Reyes, del libro de los profetas, de Moisés, de Abraham, de Jefte, de Gedeón, es el mismo espíritu de poder que se mueve en nosotros. Amados hermanos, qué gran regalo nos ha dado el Señor. Desde un principio, su espíritu, su ruá sobre nosotros. Entonces es un error nosotros decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, como si fueran 3 personas. ¿Sabe qué? Eso lo hemos aprendido en la Iglesia Católica. Eso lo trajimos de convicciones, de tradiciones que nos enseñaron en la Iglesia Católica. Pero no es así. Ellos no son 3 personas, Él es uno solo que se movió a través de su palabra, a través de su pueblo, de aquellos que permanecieron, de aquel Moisés, de aquel Elías, de aquel David que ministraba al corazón. Entonces, ese es el gran regalo a la humanidad, ese Ruá que hoy es blasfemado aún por nosotros. Hay quienes se burlan de esa autoridad, de ese nombre poderoso, de ese portador de la presencia de Dios, de ese Jesús. Se burlaron, claro, y Él lo toleró. No importa que se burlen del Hijo del Hombre, pero si se burlan del Espíritu de Dios,
ese hombre será muerto. Y le pasó a Ananías y Zafira, le pasó a este muchacho en el Antiguo Testamento que se burló. Era hijo de una israelita y era hijo de un hombre de Egipto. ¿Qué había aprendido ese muchacho entre las tiendas de Dan? Era de la tribu de Dan el muchacho. ¿Y por qué estaba blasfemando el nombre de Dios? ¿Dónde lo aprendió? Yo puedo decir que en Egipto. Y lo puedo entender porque su padre era egipcio. Entonces fíjate que nosotros aprendemos de la cosmovisión del mundo y lo tomamos, lo captamos y lo vivimos. Y blasfemamos el nombre del Señor. Iglesia, este muchacho lo hizo. Trajo a ese Egipto a la congregación. Ananías y Zafiras trajo a ese Egipto a la congregación. ¿Dónde aprendieron ellos a robar? ¿Dónde aprendieron ellos a mentirle al Espíritu Santo? En la cosmovisión del mundo que estaban tocando en Egipto. Eso no lo aprendieron dentro de la congregación. Y el mismo Pedro se lo dice. ¿Por qué tentaron al Espíritu? No importa, ustedes habían podido traer lo que quisieran. Aquí no había una ley que dijera tráigalo todo. Era voluntad. Pero allí murieron porque tentaron al Espíritu Santo. Entonces hoy la blasfemia del Espíritu Santo es confrontada, es nuestro tema. Y tristemente se mueve dentro de la iglesia. Hoy podemos hablar, no, es que esto lo hicieron la gente pasada, hoy los hicieron los fariseos, pero yo no. Pero hoy el Señor nos confronta. ¿Cuántas veces no mentimos? ¿Cuántas veces nos burlamos? ¿Cuántas veces difamamos el nombre de Dios? Es que blasfemar es difamar el nombre. Es como si empiezan a hablar en un pueblo, dicen, en pueblo chiquito, infierno grande. ¿Por qué? Porque empiezan a difamar el nombre de una niña que perdió su virginidad, que es una niña mala, perversa. Empiezan a difamar de aquel que predica por las calles, empiezan a difamar del sacerdote, empiezan a difamar de las familias, a hacerlos perder su nombre, su reputación. Y eso hicieron con Jesús. Eso hicieron con el Señor Jesucristo. Él venía como portador, como Salvador, porque Él vino a salvarnos. Él vino a predicar el año de la buena voluntad, de la libertad de los cautivos, a sacarnos de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hicimos? Lo mataron, lo horadaron, lo perforaron. Y aquí es donde Dios hace un diagnóstico de nuestro corazón. Un diagnóstico se los hizo directamente a los fariseos el Señor Jesucristo. Hoy el Señor hace un diagnóstico de nuestro corazón. Hay arrogancia en nosotros. No queremos perder la autoridad con muchas personas y por eso mentimos. Hoy tenemos orgullo. Queremos controlar a nuestro esposo, queremos controlar a nuestros hijos, queremos controlar a la gente dentro de la congregación. No queremos perder nuestra posición. Qué triste que no podamos nosotros entender lo que es blasfemar y hacerlo deliberadamente. Hay 3 formas de blasfemar. La primera es por desconocimiento. La segunda es por rechazo u oposición. Y la tercera es por ignorancia o incredulidad.
Entonces, si yo desconozco la ley de Dios, pues sigo adelante y no pasa nada. La desconozco, nadie me la ha enseñado. Pero cuando yo la rechazo, como le pasó a los fariseos, rechazaron lo que Dios estaba mostrando, rechazaron ese advenimiento del Señor Jesucristo, rechazaron por orgullo, por no dejar su control, por no dejar de ser líderes, porque se sintieron amenazados, porque se sentían dioses y no podían entregarle a ese sencillo carpintero la autoridad y no quisieron ver. Entonces lo rechazaron. Entonces aquella persona que rechaza, aún sabiendo la verdad, tiene una gran sanción de parte de Dios. Y por ignorancia o incredulidad, esa tercera parte de la blasfemia también es juzgada, pero yo creería que con menor intensidad, porque yo no la conozco, porque yo no sé que sea ignorancia, porque todo está escrito hoy. Todo está escrito hoy. Los fariseos tenían la ley escrita, pero tenían un corazón en el orgullo, un corazón distante de Dios, un corazón que no tenía nada que ver con la ley divina y esa Mishnah que predicaban. Ahora, cuando el Señor Jesucristo nos lleva a entender que estas personas ya habían sido juzgadas, tristemente tiene que ejercer lo que ha dicho, la muerte. La muerte no será perdonada. Entonces aquel que entra a formar parte de un juicio no será perdonado por el juez, seguirá en sanción divina. Aquel que ha ministrado, aquel que ha hablado, que ha compartido, que ha ministrado, que ha puesto manos sobre su pueblo, pero no creyó, pero se burló, pero blasfemó, pero difamó. Entonces, amados, como conclusión, creemos, vimos el poder, pero decidimos no creer. Odiaron la verdad los fariseos, odiaron la verdad y los llevó el Señor a una posición de juicio. ¿Qué pasó con los fariseos? Vieron el poder, pero no hubo falta de pruebas. No hubo falta de evidencias. Todos aquellos iban y se presentaban. Aquel ciego no estaba ciego desde el nacimiento, iba y se presentaba. Lo había sanado Jesús, pero lo negaban. Odiaron la verdad. El orgullo nos hace odiar la verdad, la posición, la valía, el poder. Hoy queremos poder. Hoy se pelean elecciones. Todos los presidentes que están hoy en el escaño para ser nombrados, para votar por ellos, se pelean el poder, quieren el poder, pero pocos llegan en la verdad y pocos llegan con la
frente bajo, llegan con orgullo, llegan con altivez y tristemente no la quieren perder. El poder, hermanos, se manifiesta en el ser humano muy distante de lo que es Dios en humildad. Insultaron la fuente, llamaron tiniebla aquel que era la luz, llamaron Belcebú aquel que era Dios. Y el peso del Shen no es un amuleto. Quiero que lo entendamos. No es Diosito, no es Chuchito. No, nosotros no podemos decir, ay, es que miren este diosecito que tengo aquí en la cadenita. No, ese no es Dios. Eso es difamar la autoridad, el gobierno, el poder. Y quedarnos allí con esas palabras es difamar también el nombre de Dios. El Espíritu Santo de Dios, Él es santo. Sed santos porque yo soy santo. Permaneced en mí, permaneced y permaneced en Él. Por eso en muchas personas como en Sansón estaba el Espíritu de Dios, pero se iba porque se burlaba, porque blasfemaba, porque tenía una filistea ahí que le daba pedal, pobrecito. Pero realmente volvía a él cuando lo invocaba. Estaba allí el Espíritu Santo, 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 Él es santo. Y volvía a Él. Llamémoslo, congreguémonos, nunca difamemos de su nombre santo es, y sus misterios y sus milagros se realizan en aquel que ha creído en el nombre precioso de Cristo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es hoy nuestro tema. Líbranos, Señor, de ella. Líbranos de difamarte, de horadarte, de burlarnos y de hacer poco, por desconocimiento, por rechazo o por ignorancia e incredulidad. Manifiéstate, Señor, en nuestro corazón y baja nuestro orgullo. Quítanos el ansia de poder, el ansia de querer siempre más, el ansia de querer no abandonar esa posición que tenemos. Y danos ese espíritu noble dentro de nosotros, que nos haga humildes, que nos haga sabios, que nos haga entendidos, que nos haga obedientes. El mismo Espíritu de Dios, uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con toda tu mente, con todo tu espíritu, porque Él uno es el Salvador, es el Mesías, es el Espíritu Santo que se movía sobre la faz de las aguas, es el Espíritu Santo del Pentecostés que hoy celebramos. Dichoso advenimiento a su iglesia. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tus enseñanzas, por tu palabra que es verdad, porque nos das de lo que tienes en Cristo Jesús nuestro Señor. Bendito y alabado por siempre. Te bendigo, iglesia. Aprovechemos para tomar la Santa Cena que nos ministra el Espíritu Santo de Dios en unidad y en verdad. Y lo hace en la santidad de su Espíritu. Chao, buenas tardes. Bendiciones para todos. Feliz semana.